Un gusto, buenos días desde Tijuana, ¿cómo estás? Todo muy bien, Luis Alberto, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, estimado, a ver, platícanos la polémica, se está viendo como una gandalle de Morena ya de, votaron por un gobernador de 2 años, siempre en la campaña se dijo que iban a ser 2 años de Eh, gobierno, y el Congreso y los municipios la aprobaron hasta 5 años, ¿es algo así? Así es, Luis Alberto, pero hay algunos detalles. Uno, que el Congreso que votó en su mayoría está liderado por el PAN. Entonces, por el primer punto. El segundo punto es que efectivamente ha generado mucha polémica. Incluso me llama la atención que ha generado más polémica ese tema que la elección que hubo hace algunos meses, ¿no? Entonces, eso refleja sin duda alguna el impacto que está generando. Y sí, efectivamente, seguramente tanto el Tribunal Federal Electoral y quizá la Suprema Corte lo vayan a rechazar, particularmente porque pues sí hay una supera o en este caso pues contraviene algunas disposiciones del carácter federal y sobre todo la Suprema Corte. Por lo tanto, pues seguramente va a ser rechazado. Sin embargo, hay dos temas que me parece importante. Por una parte, bueno, por la facultad que tiene en este caso el Congreso del Estado de plantear en este caso esa extensión, y segundo, el otro tema es que, vaya, aparentemente hay una cierta percepción popular de la importancia de la extensión, sobre todo tomando en cuenta que son 2 años y que para plantear una serie de políticas públicas en los diferentes temas, sobre todo el tema de inseguridad y violencia, pues requieres hasta cierto punto más tiempo, ¿no? Sin embargo, yo creo que va a ser ese debate entre la autonomía que tiene el Congreso, los excesos que en este caso también se tuvieron y sobre todo que se contravienen algunas normatividades de carácter federal. Los panistas y cuántos del PAN se vendieron ahí o bueno, o se prestaron, vaya, porque ahorita el dirigente nacional del PAN estaba diciendo en algunos medios que pues hay presuntos actos de corrupción ya por lo que está ocurriendo ahí, es decir, ¿cuántos Pues panistas se sí, prestan? A ver. básicamente tengo entendido que es mayorías, creo que fueron Ujú. 12 diputados, creo que uno de Morena y uno del PT, creo que uno del PRD, que creo que ya renunció. Entonces, por ahí sí me parece un poco delicado, es decir, entre la parte mediática de juicio político, de expulsión, bueno, pues también se supone que en teoría, entre comillas, pues los diputados obedecen en ese caso las demandas sociales, sobre Ujú. todo porque después de un periodo en el cual solamente votó cerca del 30% de la población en Baja California, y que la gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que piensa el 70% del resto de los electorados sobre una agenda de políticas públicas que sin duda algunas son importantes? El tema de la inseguridad, violencia, la relación con Estados Unidos, migración, etcétera. Vaya, pues sí, yo creo que el ejercicio de gobierno y esta situación que sin duda alguna puede generar un desgaste político, pues van a mermar las capacidades de conducción en el corto y mediano plazo. ¿Qué dice por allá, por ejemplo, la gente, no sé, en noticieros se está manifestando? ¿Cuál es el pulso de lo que está ocurriendo? No, es lo que estoy comentando, Luis Alberto, precisamente en un contexto en donde tuvo una afluencia importante Morena, la percepción es que, pues yo creo que no habría ningún problema en esa extensión, sobre todo tomando en cuenta que dos Sí, años, pues que implicaría gastos innecesarios, una nueva elección, incluso la posibilidad de que puedan votar menos personas. Desde mi punto de vista, el hecho de que se hubiera planteado desde un principio a 5 años, quizás no hubiera abonado en una mayor votación electoral, más bien que algunos candidatos, sobre todo el PAN, hubieran tenido interés en contender y sobre todo, bueno, pues tratar de ofrecer algunas propuestas más viables a los ciudadanos. sin duda. ¿Qué ha dicho el candidato electo, eh? Hasta ahorita que se ha mostrado particularmente hermético, quien han dado algunas expresiones o opiniones ha sido la coordinadora de Morena a nivel nacional, Polensky, que ha planteado la importancia, bueno, de atender las demandas ciudadanas, sobre todo en un contexto en donde, repito, pues Morena tuvo una mayoría, aunque con cerca de un 10% del padrón electoral, porque si lo dividimos por parte del resto de la votación, pues se puede distribuir a los demás partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que es un tema que va entre la autonomía, el tema de la inconstitucionalidad, pero también la racionalidad en el ejercicio de gobierno, y por otra parte el tema de las demandas populares, sobre todo en el entendido
de esos problemas que caracterizan a Baja California y que sin duda alguna, pues sí son prioritarios tanto a nivel local, regional y transfronterizo. ¿Cómo cayó el pronunciamiento de Tatiana Cloutier, ex coordinadora de campaña diputada, que dijo: nos sumamos al llamado al Congreso de Baja California a rectificar, así no, el gober fue votado por 2 años, no se puede más, muy claro? Vaya, pues es parte de la democracia que debe existir en nuestro país y sobre todo en el propio partido político en referencia, y sin duda alguna pues son llamados a tratar de fortalecer en este caso la propia normatividad que debe caracterizar la armonía entre los partidos políticos, pero sobre todo la acción de gobierno. Pero pues está también en la otra parte, ¿no? Decir qué es lo que piensan los ciudadanos. Y si se hiciera una encuesta al respecto, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos estarían en acuerdo en el tema de la extensión, sobre todo por el hecho de ahorro de recursos, quizás mayor incidencia en las propias políticas públicas, y sobre todo en el tema de que pues ahí también hay espacios, en este caso, de cierta autonomía de las instancias del Congreso. No obstante, bueno, pues estos temas que comentas, ¿no? Que quizás recibieron algún recurso o alguna acción, lo cual pues me parece muy delicado y que en su momento tendrá que comprobar, en ese caso, la propia directiva del PAN. Sí, bueno, es que eso ya se está debatiendo a nivel nacional también, ¿eh? Y los mismos panistas están diciendo van a expulsar a los panistas que votaron, por ejemplo, o empezando por ahí, ¿eh? Por eso lo digo, ¿no? Es decir, Sí, claro. es un pulso de lo que ocurre. Pues estaremos muy al pendiente, José María Ramos, por lo pronto, o si no, está firme, o la única forma es que se echara para abajo con un recurso, o se va a quedar así ya de 5 años. Mira, yo creo que se va a rechazar. Yo creo precisamente porque sí contraviene algunas normatividades federales y sobre todo de la Suprema Corte. Y yo creo que a partir de esto se puede generar alguna, como llaman los abogados, alguna jurisprudencia en el sentido de conciliar los temas de autonomía de los órganos electorales, en ese caso estatales, porque lo contrario, bueno, ¿cuál es el papel del Congreso del Estado? Claro, hay que mencionar que esta es la primera vez que sucede en el caso de California ese tipo de demandas, porque con anterioridad quienes habían planteado, en ese caso los recursos, habían sido las instancias electorales legales a nivel del Estado, que curiosamente ya habían sido rechazados 2 veces. Entonces, el tema de la jurisprudencia, el tema de la autonomía, pero sobre todo, insisto, en el tema de las demandas sociales. Es decir, ¿qué es lo que piensan o pensamos los ciudadanos en un sentido de trabajar solamente 2 años y no 5 o 6 años? Totalmente. Pues te agradezco mucho, José María, como siempre. Un abrazo, Luis Alberto de Tijuana. Hasta pronto. Igualmente, reforma en primera plana ven inconstitucional regalo a Bonilla en Baja California. El regalo del Congreso de Baja California